Gastón, Rubén, un gusto tenerte acá, el gusto es mío. como siempre. Gracias por la invitación, como siempre. Eh, Danos tu cuadro de situación, cómo estás viendo hoy, la macro, la micro. Primero, diría que la política económica está funcionando a los fines de desinflacionar la economía. Está siendo exitosa para bajar la inflación, con algo, Rubén, que puede parecer contradictorio. Un presidente y un ministro de Economía que creen fervientemente que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al presidente Milei, antes y después de ser presidente, plantear algo que dijo en algún momento Milton Friedman: la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, es decir, depende solo de la cantidad de dinero? Y sin embargo, está basando el gobierno su política de desinflación en mantener administrado el tipo de cambio oficial subiendo al 2% mensual. Eso debería ser contradictorio del monetarismo, porque para el monetarismo solo importa la cantidad de dinero y por lo tanto, mientras uno no emita demasiado, no emita dinero en exceso, no importa qué pasa con el tipo de cambio. Es más, debería ser flexible y que tenga el valor que le dé el mercado. Y sin embargo, no hay contradicción, porque hay un mecanismo a través del cual funciona la inflación, especialmente en Argentina, por los niveles altos que ha tenido históricamente, que es: la inflación se mueve de acuerdo a la evolución de los salarios que determinan los costos de los bienes que no se comercian internacionalmente, lo que los economistas llamamos no transables, y del tipo de cambio que determina el precio interno de los bienes transables, los que se comercian internacionalmente. De tal manera que lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que ocurrió después de la devaluación de Prat-Gay, es lo mismo que ocurrió después de la devaluación de Kicillof, en donde la inflación viene al ritmo en que viene aumentando el tipo de cambio oficial. Cuando de golpe salta el tipo de cambio oficial, arrastra los precios internos, acelera la inflación, y en los meses posteriores, mientras el Banco Central trata de contener la evolución de la inflación, haciendo subir el tipo de cambio por debajo de la inflación, se produce esta desinflación. Es decir, esto es exactamente igual a lo que ocurrió después de las grandes devaluaciones de los últimos 10 años. La única diferencia importante para lo que podemos pensar hacia adelante es que en esta oportunidad, mientras eso ocurre, el gobierno se ocupó de eliminar el déficit fiscal y eliminar las distintas vías por las cuales se genera emisión monetaria. Porque en un contexto de tipo de cambio libre, que no es el habitual en Argentina, ahí sí la emisión de dinero se traslada rápido a la inflación, porque los excesos de dinero van a parar al dólar, sube el tipo de cambio y arrastra los precios internos. Pero cuando hay tipo de cambio administrado, como ha habido en los distintos gobiernos en los últimos 20 años, es decir, cuando es el Banco Central el que decide a qué ritmo va subiendo el tipo de cambio oficial, y cuando hay restricciones cambiarias que impiden que los excesos de emisión de dinero vayan rápidamente, directamente al tipo de cambio, en definitiva, los excesos de emisión monetaria se trasladan a la inflación solo cuando lo cambiario se hace insostenible y hay que saltar el tipo de cambio. De tal manera que deberíamos esperar que la inflación siga acercándose al 2% mensual, como pretende el ministro de Economía y el presidente de la Nación, y que hacia adelante haya otras perspectivas de inflación por haber eliminado las causas profundas que generan la inflación. Ahora, la discusión que ha habido en todos estos meses es si es sostenible ese aumento del tipo de cambio oficial al 2% mensual. Hay mucha discusión, hay mucho planteo de que el dólar está atrasado, pero discusión pública que no está basada en los números. Cuando uno mira los números, Rubén, no está atrasado el tipo de cambio. Uno puede discutir si podría estar, si convendría que estuviera más arriba o no, pero el tipo de cambio real hoy, es decir, el tipo de cambio ajustado por inflación, es superior al mejor momento que tuvo Prat-Gay después de la devaluación de fines de diciembre de 2015, y mucho más arriba que después de la devaluación de Kicillof, para poner un punto de comparación. Y eso si comparamos solo el tipo de cambio oficial, pero si tenemos en cuenta que el tipo de cambio efectivo para las importaciones es el oficial más el 17,5% de impuesto país, y que para las exportaciones es el tipo de cambio oficial en un 80% más un 20% de contado con liquidación, con lo cual da arriba de 1.000, la comparación a través del tiempo da relativamente bien en estos valores. Quiere decir que en esta discusión
entre el ministro de Economía, el presidente, por un lado, y gran parte de los economistas, por otro lado, creo que los números le están dando más la razón al gobierno que a los economistas que plantean atraso cambiario. Y por supuesto hay una cuestión de fondo que viene planteando fundamentalmente el presidente, es que los problemas de competitividad no se arreglan con devaluaciones, sino Argentina sería el campeón mundial de la competitividad y no lo es. Es claro que no funciona esto tratando de cubrir los problemas de competitividad con mayor tipo de cambio. Lo que pasa es que eso dispara una agenda en los sectores empresarios, en los distintos sectores de actividad, de cómo trabajamos para reducir las distorsiones tributarias, para ganar en productividad, para mejorar ciertas cuestiones vinculadas a normativa laboral o a convenios colectivos de trabajo que podrían hacernos más competitivos, cómo funciona la incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. Te adelanto que muchos sectores, especialmente en Córdoba, están trabajando justamente en esa agenda, porque es la agenda de fondo y porque además, si el presidente de la Nación y el ministro de Economía están convencidos de que esto no se arregla devaluando, bueno, hay que ir rápido a la agenda de cómo, sin devaluar, somos competitivos internacionalmente. Y la otra discusión, Rubén, es por supuesto qué pasa con la actividad económica. Que la actividad económica está muy por debajo de como estaba hace un año o 2 años atrás, eso creo que ni deberíamos perder tiempo en analizarlo, es absolutamente obvio. Lo único que tenemos que mirar ahora, o lo principal que tenemos que mirar ahora, es si la actividad económica va subiendo o continúa bajando. En la industria, hasta los últimos datos disponibles de junio, todavía está yendo para abajo. La construcción desde marzo está yendo para arriba. Niveles bajos. ¿El agro? El agro para arriba. Y el conjunto de la actividad económica tocó piso en marzo de este año y viene subiendo desde entonces con algunos altibajos. Lo muestra el estimador mensual de la actividad económica que mide INDEC de manera mensual. El último dato es mayo. Entre marzo y mayo hay un aumento de 1,5%, que eso a un ritmo anualizado es un ritmo del 8% anual. Es decir, si eso se sostuviera en el tiempo, es una velocidad elevada. Y el índice general de actividad que elabora el estudio de Ferreres, con una metodología parecida al estimador mensual de actividad económica de INDEC, pero con la ventaja que siempre está un mes adelantado, es decir, que ya tiene el dato de junio, muestra también que hay un piso de la actividad económica general en marzo y que a junio, es decir, en esos 3 meses, aumentó un 2%, lo cual anualizado de nuevo da alrededor de un poco más de 8%. Quiere decir que lo que puede parecer poco, el énfasis que quiero poner es lo que puede parecer poco, nada más que 2% en 3 meses, 2% en 3 meses es el equivalente a un poco más de 8% anual, quiere decir que no es menor. Por supuesto no sabemos si eso va a seguir o no, pero yo te diría la actividad económica ya tocó piso, la actividad económica ya viene levantando y algunos sectores vienen rezagados como la mayoría de los sectores industriales. Está bien. El otro día me mandaron una grabación de una charla que dio Sturzenegger en la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires. Y la verdad que es sorprendente, no sé si te llegó a vos, es sorprendente en algunos tramos de algunas de las cosas que dice Sturzenegger. Yo me las anoté para no decírtelas equivocadas. Dale. Y después que vos estés opinando sobre algo que no es. Dice Sturzenegger, el subdesarrollo en los países no libres, o sea, países socialistas, es por causa de los intereses concentrados. O sea, el no desarrollo viene porque hay países donde en la mayoría de los casos todos los intereses que juegan en la economía son corporativos. Bueno, en términos de algo que sé que has leído con mucha atención, eso es Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Las instituciones políticas concentradas, extractivas, concentradas podríamos denominar, que correlacionan con instituciones económicas también extractivas, generan beneficios para pocos, pero generan atraso económico. Y lo más importante es que, lo describen muy bien Acemoglu y Robinson, es que esos procesos forman parte de cierto círculo vicioso. Cuando uno tiene instituciones políticas extractivas, instituciones económicas extractivas, no solo está casi garantizado, prácticamente garantizado el atraso económico, sino que también está bastante garantizada la continuidad de ese círculo vicioso, porque es difícil
salir de esa dinámica que es exactamente lo opuesto de lo que ocurre en países que tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, donde se da un círculo vicioso del que también es bastante difícil salir. De tal manera que, te diría, tiene fundamentos económicos interesantes lo que plantea Sturzenegger. Dice después, a continuación, de 3 puntos, de los cuales 2 son económicos y 1 es político. No te quiero inmiscuir en el político para no complicarte la vida. Dice, los dramas en Argentina comenzaron con el triángulo de las Bermudas. Y dice, en un vértice está la corporación empresaria. En otro vértice está la corporación sindical. Ese tema lo hemos conversado muchas veces acá en esta mesa. Y oh sorpresa, en el último vértice está el partido peronista, dice, que se ocupó de ir alimentando a esas 2 corporaciones y lanzarlas al manejo de la cosa pública en el país. ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, eso, el tercer, ¿Coincidís con el triángulo de las tercer Bermudas? vértice está en línea con lo que históricamente, hace muchos años que viene planteando Mario Vargas Llosa, de qué fue lo que cambió a la Argentina y el rol del peronismo. Pero yo suelo plantear que es muy interesante intelectualmente por qué Argentina dejó de tener el nivel de desarrollo que tenía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por qué entró en esta decadencia. Es muy interesante, algunos dirán en el peronismo, otros dicen está, Acemoglu y Robinson dice, bueno, está antes en el tiempo, con la ley Sáenz Peña, cosas que son muy discutibles, pero creo que no van al punto de lo que tenemos que resolver, porque si algo uno puede inferir de las teorías de Acemoglu y Robinson, es que hay mucho de fortuito, de contingente en por qué un país toma el ciclo virtuoso o el círculo vicioso como el que claramente ha caído Argentina, y es menos importante cómo llegó a ese carril vicioso, y es mucho más relevante, bueno, de qué manera lo podemos cambiar, cuándo aparece una coyuntura favorable que puede permitir el cambio, y eso es mucho más importante que cuál fue el origen de esta decadencia. En ese sentido, lo que tenemos que pensar es de qué manera esta política económica, que era lo que hablábamos hace un rato, logra sacar a Argentina de los desastres económicos, pero cómo la institucionalidad política y económica, lo que ya tenemos y lo que seamos capaces de construir, nos garantiza que no volvamos hacia atrás. Que si logramos superávit fiscal y eliminar las causas profundas de la inflación, no volvamos después a otro gobierno que da vuelta a todo y que hace que todo el sacrificio que está haciendo la sociedad argentina haya sido en vano, y que volvamos a estos ciclos económicos. Entonces yo pondría mucho más énfasis en con peronismo, sin peronismo. Además no sabemos si va a seguir existiendo el peronismo, hay muchas, a partir de todo lo que está ocurriendo con Fernández, hay muchos argumentos de por qué el peronismo resiste este tipo de cosas y cosas peores, y lo ha resistido a través del tiempo, pero independientemente de eso, si hacia adelante es con peronismo o con el peronismo transformado de alguna otra manera, lo más importante es cómo logramos solucionar los problemas económicos y cómo logramos la institucionalidad necesaria para no volver atrás. Claro. Uno de los temas que hoy planteamos es que necesitamos una profunda reforma laboral, ¿no es así? Es decir, sí. Hoy un empresario en Argentina, si tiene que despedir a un empleado porque no le van bien las cosas, tiene que vender la fábrica para poder pagar la indemnización. Y una de las cosas que sorprende, que dice Sturzenegger, lo anoté también para no confundirlo, dice, el sindicalismo argentino se lleva el 3,5% de los salarios de todo el país. Es una locura. No sé si ocurre en alguna otra parte del mundo. No, imagínate la cifra que se están llevando los tipos. Bueno, ahí hay ya proyectos del oficialismo, parecidos a proyectos que ya ha habido en el pasado, por ejemplo, parte de la ley Mucci en el gobierno de Alfonsín, de democratizar los sindicatos. Estuvo el intento dentro de la ley de bases de hacer no obligatoria la cuota sindical. Son batallas difíciles porque
hay resistencia sindical y de parte del espectro político. Esta semana el kirchnerismo dejó sin votos este proyecto de ley para democratizar los sindicatos. Esa es una parte del problema a resolver. Podemos estar de acuerdo con que un sindicalismo democratizado, donde haya respeto por las minorías dentro del sindicato, donde haya alternancia en la conducción de los sindicatos, debería ser mejor que el status quo. De todas maneras, para no ser tan negativos con que las cosas nunca cambian en Argentina, parte de lo primero que mencionaste, que tiene que ver con las indemnizaciones, con el régimen indemnizatorio, mucho más que con el régimen de funcionamiento de los sindicatos, la ley de bases terminó derogando las indemnizaciones agravadas. Son esas indemnizaciones las que multiplicaban por varias veces las indemnizaciones ante un despido sin justa causa. Lo hemos hablado mucho acá porque desde Córdoba trabajamos con sectores empresarios, con la Unión Industrial de Córdoba, lo trabajamos desde el Instituto de Economía Política que dirijo en la siglo XXI y logramos convencer en ese momento al radicalismo, que es quien había preparado el proyecto de ley que pidió el gobierno a la oposición para incorporarlo en la ley de bases, que incluía indemnizaciones agravadas. Ahí hay un cambio muy grande y cierta confusión a partir de que los laboralistas tienden a mencionar a esas indemnizaciones agravadas como multas. Y al mencionarla como multas surgía la contradicción de, sí, ¿cuál es el argumento por el cual vamos a incentivar el empleo formal, es decir, vamos a desincentivar el empleo en negro, si a la persona que contrata en negro le sacamos las multas, le sacamos el castigo? Y la realidad y la clave para resolver esto en el planteo que hicimos en el Congreso es que no son multas, son una distorsión del régimen indemnizatorio pretendiendo multar al que contrata en negro, que ya está multado por la ley 11.683, que le dice a la Administración Federal de Ingresos Públicos cobrarle a este empresario hasta 6 veces lo que haya evadido por tener, entre otras cosas, empleados en negro. Pero al distorsionar el régimen indemnizatorio, lo que ocurría es que una pyme, cuando era valuada a los fines de venderla o a los fines de incorporar capital o de conseguir crédito, por toda la antigüedad de su personal, se le computaban pasivos contingentes por todas las indemnizaciones potenciales que podría tener esa masa salarial, incluyendo las indemnizaciones agravadas. Hoy las pymes, concretamente, Rubén, valen más porque tienen menos pasivos contingentes, porque ya no existen esas indemnizaciones agravadas. Ahí me están haciendo señas a 4 manos. Nunca nos va a alcanzar el tiempo, sí, Rubén. Que nos cortan la luz, ¿no? Me dicen, porque nos recontrapasamos como siempre. Como siempre. Gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén, por la invitación.